Era septiembre de 1960. El sol comenzaba a ocultarse cuando el coche avanzaba por la carretera desierta que parecía no tener fin. Venían desde la Ciudad de México. Era solo un grupo de amigos universitarios buscando pasar un fin de semana de descanso, lejos del bullicio urbano. Mientras el grupo de amigos viajaban en el Ford Falcon de Daniel y su prometida Elena. Alejandra y Manuel bromeaban en la parte trasera del coche mientras observaban el denso bosque que los rodeaba. Rosa, quien hasta entonces había estado en silencio, hizo un movimiento incómodo en su asiento. La carretera se volvía cada vez más estrecha hasta que finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Daniel giró en una curva y allí, en la cima de una colina, apareció la vieja casa de los Díaz. El coche se detuvo frente a la enorme estructura de madera que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Las ventanas estaban cerradas y la pintura, que alguna vez había parecido blanca, ahora estaba descascarada y sucia. Una enredadera cubría parte de la fachada y los árboles alrededor de la propiedad la hacían parecer más sacada de un cuento oscuro que de un lugar real. El grupo se quedó en silencio observando la casa con cierta inquietud. Era más grande de lo que habían imaginado, y el aura de abandono que la rodeaba solo aumentaba la sensación de que habían cruzado un umbral hacia lo desconocido. Al llegar a la puerta principal, Daniel sacó las llaves que Elena le había dado, y tras un par de intentos consiguió abrir la pesada puerta de madera, que se quejó con un chirrido profundo. Pero mientras todos entraban, sintieron un cambio en el aire. Alejandra señaló que la casa era más grande de lo que había imaginado, mientras se acercaba a una de las paredes, donde colgaban retratos antiguos de personas que habían vivido allí hace generaciones. Daniel, por su parte, exploraba la casa con curiosidad. Abrió una puerta cercana y encontró un pasillo que conducía a varias habitaciones. Elena se quedó en la sala principal, donde Rosa la acompañaba. Le mostró un viejo y desgastado álbum con fotos de sus abuelos. La noche en la casa de los Díaz estaba a punto de comenzar, y lo desconocido aún no se había revelado del todo. Rosa se había quedado en la sala principal, observando el viejo álbum de fotos que Elena había encontrado. Mirando detalladamente, algo en una de ellas llamó su atención. En el fondo, apenas visible, había un armario del que sobresalía una caja. Con la fotografía en la mano, se levantó y se acercó al mueble, y al abrir las puertas, sus ojos se posaron en el fondo del armario. La curiosidad, esa poderosa fuerza, que había echado raíces en todos. Allí, perfectamente conservado, había un antiguo juego de la Ouija. El grupo quedó en silencio por un momento, procesando la decisión de qué hacer con el mítico objeto. Habían decidido jugar después de la cena. «Está bien, aquí vamos», dijo Manuel con una mezcla de emoción y nerviosismo, colocando su dedo sobre el puntero triangular de la Ouija según las instrucciones. Alejandra, Rosa y Elena dudaron por un momento antes de colocar sus dedos junto a los de Manuel y Daniel. El contacto inicial con la tabla les hizo sentir una pequeña descarga de ansiedad. Elena respiró hondo, mirando a sus amigos, y con voz temblorosa pero firme comenzó el ritual. «Si hay algún espíritu presente en la casa, queremos comunicarnos contigo». El silencio que siguió a sus palabras era casi insoportable. El viento afuera parecía haber calmado de repente, y dentro de la casa solo se oía el crujido ocasional de la madera antigua. Pasaron varios minutos en los que nada sucedió. El puntero no se movía, y el ambiente comenzaba a sentirse incómodo. Daniel, finalmente rompiendo el silencio con una sonrisa, señaló que no pasaba nada, que eran solo cuentos para asustar a la gente, mientras Manuel retiraba los dedos de la tabla. Pero justo cuando estaban a punto de abandonar la mesa, el puntero comenzó a moverse solo lentamente. Rosa se puso cada vez más tensa, con sus ojos fijos en la tabla. El puntero se movía más rápido, formando un patrón claro. Se detuvo finalmente sobre una letra. «Está escribiendo algo», dijo Elena. «Es la letra A». El puntero siguió su curso, deteniéndose en otras letras. «Y-U-D». «Está diciendo ayuda», murmuró Rosa, sintiendo que su corazón latía más rápido de lo normal. Pero el puntero continuaba moviéndose como si una presencia invisible lo guiara. Las letras se sucedían una tras otra, y a medida que lo hacían, el aire de la habitación parecía volverse más frío. Esto ya no parecía un simple juego.
Algo o alguien estaba tratando de comunicarse con ellos y no parecía amistoso. «Ya basta», gritó Alejandra alejándose de la mesa. «No quiero seguir con esto». Pero la ouija no parecía haber terminado. El puntero siguió moviéndose de manera frenética. Después de esa aterradora experiencia con la ouija, el grupo intentó retomar la calma, pero el ambiente en la casa había cambiado. Nadie podía ignorar el hecho de que algo había sido despertado esa noche. Elena y Manuel intentaron cerrar el fuego como indicaba en las instrucciones, pero no parecía haber alivio. A pesar de que volvieron el puntero al centro y dijeron las palabras finales, el aire seguía cargado de tensión. El sonido de algo arrastrándose en el suelo resonó desde las habitaciones adyacentes. Todos giraron sus cabezas hacia el salón. Los susurros, que provenían de todas partes, como si las paredes mismas estuvieran hablando, eran palabras incomprensibles, llenas de odio y desesperación. Pero una palabra se repetía claramente entre ellas: muerte. Elena, aterrada, sintió que algo la observaba desde la esquina de la sala. Los retratos salieron despedidos por una fuerza sobrenatural que estaba presente. Finalmente, en medio de la confusión, la puerta de la entrada se abrió de golpe, como si la fuerza que los había retenido hubiera desaparecido. Se subieron al coche tan rápido como sus piernas les permitieron. Daniel giró la llave en el encendido con desesperación, pero el motor solo emitió un chasquido seco. Lo intentó una y otra vez, pero el coche no respondía. El aire alrededor parecía volverse más frío, y los susurros que habían dejado atrás de la casa ahora parecían seguirnos, como si estuvieran envueltos por esa energía oscura. Alejandra, quien estaba temblando, señaló que no podían quedarse allí y deberían regresar a la casa. Elena, con una mezcla de miedo y determinación, señaló que no tenían otra opción. Ella recordó que su abuela siempre mencionaba a una mujer. Decía que murió en circunstancias extrañas, pero nadie en la familia hablaba mucho de ella, como si quisieran olvidar. Y sin ninguna otra alternativa, el grupo decidió regresar a la casa. Entraron con cautela, esta vez más consciente de la energía oscura que impregnaba cada rincón. Detrás de la puerta encontraron una serie de cartas, documentos antiguos y un retrato desgastado de una mujer de cabello oscuro con una expresión severa. Entre los documentos había una carta que parecía estar escrita por el abuelo de Elena. Allí se revelaba una verdad oculta durante generaciones. Teresa practicaba la magia negra y la brujería. Había realizado rituales prohibidos con la ouija, pero los rituales salieron mal y terminó perdiendo no solo su vida, sino su alma, quedando atrapada en la casa para siempre. Elena se quedó helada al escuchar esto. Habían despertado a su bisabuela, a ese espíritu que buscaba venganza. Todo apuntaba a que Teresa estaba utilizando la conexión familiar de Elena para salir de su encierro. Elena miró las cartas, los objetos y las viejas fotos de la familia. Sabía que tenía que hacer algo, no solo para salvarse, sino para poner fin al tormento de Teresa. Debían terminar lo que empezó y hacerlo correctamente. Ella necesitaba un cierre, una forma de encontrar paz, y si no lo hacían, nunca los dejaría ir. Elena señaló una de las páginas de los documentos. Allí estaban las instrucciones para revertir el ritual, sellar el vínculo y liberar el espíritu, cuando de repente el viento comenzó a silbar por las ventanas cerradas. Las luces parpadearon y la temperatura descendió bruscamente. «¿Alguien siente esto?», preguntó temblando. Antes de que pudieran responder, un estruendo sacudió la casa. De repente, un grito desgarrador resonó en el fondo. La misma figura que los había guiado se materializó en el centro de la habitación, ante sus ojos. Elena se acercó al centro del círculo. Comenzó a leer en voz alta las palabras antiguas del manuscrito que había encontrado. A medida que continuaba, las manifestaciones espirituales se intensificaron. Las figuras fantasmales comenzaron a moverse más rápido, rodeándola y acercándose cada vez más, y las luces parpadearon con violencia. Elena, aterrorizada, continuó leyendo el conjuro, pero las voces espectrales comenzaban a imitarla, repitiendo las palabras con una distorsión aterradora, como si trataran de interrumpir el ritual. La presencia de Teresa se hizo más evidente. «Tú lo pagas», dijo una voz hueca y espeluznante que no parecía provenir de Teresa,
sino de algo más oscuro y maligno. Con un último esfuerzo, Elena pronunció las palabras finales del conjuro, y de repente, las figuras fantasmales se disolvieron en el aire, y la sombra de Teresa emitió un grito desgarrador antes de desaparecer. Todo quedó en silencio. Los 5 amigos salieron de la casa totalmente perturbados por la aterradora experiencia que acababan de vivir. Mientras el coche se alejaba, Elena no podía evitar hacer una pregunta. ¿Estaban realmente a salvo o habían despertado algo mucho más oscuro? Una próxima historia te espera. Suscríbete para no perdértela. Deja tu comentario sobre esta leyenda y compártela con aquellos que disfrutan del misterio.